Bueno, muy bien. Muy buenos días nuevamente a todos. La verdad es que bienvenidos a esta sesión que hemos denominado la anatomía del fracaso implementando IA. Algunas de las cosas que sí me gustaría contar con ustedes es un poco, vamos a usar el chat si tenemos algunas preguntas y demás. Y por favor, pues cualquier duda, consulta a través del apoyo de Carlos y el equipo, pues vamos a intentar responder. Entonces, para aprovechar el tiempo y entrar en materia, me pareció importante compartirles esta gráfica de casualmente el mes de octubre, en donde hubo una reunión, digamos, a nivel internacional, donde estaban viendo los últimos avances de tecnología y muy de la mano también de cosas que están haciendo los laboratorios. Pero empezó esa sesión con este mensaje. Solo el 5% de las organizaciones están recibiendo el retorno de sus proyectos de IA. Y esto es importante porque ya no es un mito, realmente es una realidad. Y mucho de eso es porque quizás no hemos tomado adecuadamente las premisas que son necesarias para llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, parte de lo que queremos nosotros mostrar en esta presentación es no solamente cuáles son las lecciones aprendidas dentro de este camino desarrollando iniciativas de AI, sino también cuáles son las acciones que hay que tomar como organización, como team de trabajo e inclusive como tecnología para poder llevar los proyectos de manera adecuada. Entonces, bueno, dando pie un poco al mensaje de este contenido, pues evidentemente existe lo que nosotros llamamos la paradoja de inteligencia artificial, mucho hype y poco retorno, ¿no? Y aquí, pues, un poco más de estadísticas, ¿no? Evidentemente, pues, existe una preocupación alrededor de las organizaciones que quieren entrar en este tipo digamos, de tecnología y de proyectos, pero también hay muchos datos de analistas como McKinsey y Gartner, donde, pues, evidentemente están levantando la bandera de que hay que abordar esto de una manera diferente. Eh, y eso también desde un punto de vista de lo que dice la industria es que esto pues también está relacionado mucho a la resistencia. Traje este diagrama que se ve un poco saturado, pero marqué allí tres consideraciones importantes que yo creo que son relevantes en este estudio que se hizo en más de 20.000 participantes a nivel de 31 países, que me parece un estudio bastante extenso, pero al mismo tiempo nos da un poco de luces de qué está pasando fuera de nuestra región, que es una de las también de las sugerencias y es un poco mirar qué está sucediendo alrededor del mundo para tomar acciones nosotros. Algunas de las preguntas importantes que quise recalcar es si, como dice el reporte, si confiamos que la inteligencia artificial puede o no discriminar a grupos de personas. Noten aquí inclusive que al final tenemos a Estados Unidos con un 38% de aceptación de este tipo digamos, de disclaimer. Inclusive Japón un 43. Uno en el área de tecnología, uno pensaría, no, ellos deben estar, no sé, quizás en 100, bueno, no en 100, pero alrededor de 90, 80, evidentemente están por debajo. Quiere decir que hay una desconfianza alrededor de lo que la tecnología puede hacer. Otro elemento interesante que quise recalcar es si las organizaciones, y estas fueron las preguntas a los participantes de la encuesta, las organizaciones que usan inteligencia artificial son tan confiables como otras compañías que no lo usan. Y noten aquí que, por ejemplo, si miramos, no sé, Japón como un referente dice 44, México pues un poco más 66, Colombia 56, Estados Unidos también con unos números bastante conservadores. Y por último, que también me pareció una pregunta relevante de compartir con ustedes, y es si esos productos y servicios que hoy utilizan inteligencia artificial cambiarán la vida de las personas en los próximos 3 a 5 años. Y noten aquí que, bueno, evidentemente países que uno considera como guía, llamemos, no sé, Subcorea un 73%, Estados Unidos un 34%, Brasil un 63%. Entonces todavía hay desconfianza, cierta desconfianza en que las promesas que la inteligencia artificial está llevando a cabo y divulgando puedan eh, ser sostenibles en proyectos, en iniciativas. Por otro lado, cuando queremos llevar esto ahora del usuario hacia la empresa, pues también tenemos otros desafíos.
en este informe de Workplace Intelligence de marzo de este año, pues se menciona de que el 41% de los encuestados, que en este caso fueron alrededor de unos 10.000, pues habían admitido de que saboteaban la estrategia de ella por el temor a perder sus empleos, ¿no? Por otro lado, en los, digamos, líderes de esos negocios, y un número importante, más de la mitad, mencionaban de que habían tenido desafíos. Y pues por otro lado, también se mencionaba de la importancia de tener un buen manejo en el, digamos, en la cultura de cambio, ¿no? De la organización como parte de digamos, de estas actividades. Noten entonces que de la mano de tecnología, si bien es cierto, son cosas que no necesariamente estamos al día a día detrás de esto, pues sí tiene un elemento importante y un peso y un valor importante al momento de implementar este tipo de solución. Y el último elemento importante es que se empieza a crear tensiones entre tecnología y tensiones entre el área de negocio, en donde pues un número importante de líderes también afirman de que esto está sucediendo dentro de su organización. Ahora, si nos preguntamos, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo podemos hacer que esto se mitigue? ¿Cuál es el elemento importante a considerar? Pues dentro de nuestra experiencia, evidentemente hemos encontrado algunos hallazgos interesantes y el primero de eso es nosotros mismos. Una de las cosas que está sucediendo es que asumimos de que todos comprenden los elementos y los beneficios que tienen estas tecnologías simplemente porque existe un hype muy grande, una divulgación muy fuerte alrededor de las redes sociales. Si entramos a YouTube, cada uno dice que puede construir un agente en 2 minutos, puede construir un asistente en 5 y no sé. La verdad es que ese tipo de mensajes, pues prácticamente más de simplificar el concepto, lo que ha hecho es crear confusión. Y por otro lado, también las organizaciones, pues tienen, aunque no lo habíamos probablemente considerado al inicio, pero hemos encontrado que las organizaciones per se tienen un ego propio. Y ese ego propio es de no evidenciar claramente que no comprenden estos conceptos. Entonces no podemos entrar en una organización donde queremos implementar inteligencia artificial si todos estos switch, pensando un poco en el mundo de la tecnología, están apagados. Yo necesito de que las personas comprendan las definiciones de los conceptos básicos. Y aquí es importante, una de las cosas más relevantes que hemos estado experimentando es que cuando realmente nosotros formamos adecuadamente a esos roles, que no necesariamente son de tecnología, pero que sí deben tener las bases para comprender sus beneficios, pues la verdad que lo agradezco. Por otro lado, es relevante también el tema del mindset para innovar. Uno de los, digamos, de las estructuraciones que hicimos como organización es que en el equipo de inteligencia artificial empezamos también a incorporar roles diversos. Y cuando hablamos de roles diversos, es incorporar, por ejemplo, psicólogos. Y uno dirá, bueno, pero a psicólogos dentro del equipo de inteligencia artificial, ¿qué sucedió allí? Bueno, realmente nosotros necesitamos comprender el por qué las organizaciones no adoptan adecuadamente la tecnología y cuáles son las barreras mentales que realmente inhiben que para tecnología sea un trabajo más sencillo, que es lo que queremos todos. Y eso no necesariamente es una habilidad que viene del área de tecnología. Entonces tenemos que incorporar personas que realmente manejen estos conceptos, que nos ayuden a clarificar esas dudas y al mismo tiempo los comportamientos que las personas tienen alrededor de la adopción de nuevos hábitos. Los mitos también es importante. Y evidentemente hay otros elementos más. Nosotros, nuestro primer abordaje para este tipo de organizaciones que están interesadas en implementar temas de inteligencia artificial es educación e información a través de conceptos. Evidentemente hay mucho material, hay mucho contenido, pero es necesario empezar a encender esos switch y empezar a poner, como decía un profesor, el chip de inteligencia artificial en cada una de las personas. Esto es necesario para poder lograr los proyectos que nosotros tenemos en mente. Y noten aquí importante, no es que vamos a convertir ahora la organización en
programadores, ni a la persona de finanzas lo vamos a convertir en programador. Lo que realmente buscamos es que ellos tengan los conceptos necesarios para poder tomar decisiones adecuadas y al mismo tiempo transmitir esas ideas con criterio formado alrededor de lo que la tecnología puede hacer. Y que no salgan ideas un poco, bueno, en la mayoría de las veces cuando esto no existe, ideas descabelladas que nos hacen perder tiempo, perder dinero y evidentemente llevar a un fracaso. Y todo esto es para adelantar. Es necesario que las organizaciones se enfoquen y tengan claridad de que esto es un impacto real, el no tener el conocimiento adecuado para poder abordar estas tecnologías. Y nuevamente, pareciera algo muy, muy simple, muy sencillo, o simplemente a veces los demeritamos diciendo, no, en Internet o en YouTube hay muchos videos que nos pueden ayudar, pero la realidad es que hay tanta información que ellos requieren la orientación de las personas que conocen los conceptos de qué información debe ver y al mismo tiempo de forma dosificada. Entonces, aquí en esta, digamos, este reporte de BCG Work del 2025 de este año, pues se mencionan los tres primeros que a mí me parecieron relevantes compartirles y es las faltas de habilidades y conocimientos en IA. Si no tenemos matriculado, por decirlo de alguna manera, la organización alrededor de para qué sirven estos conceptos, cuál es la diferencia entre un agente y un asistente, qué significa Machine Learning, dónde realmente esto puede impactar, realmente no vamos a lograr el objetivo que nosotros estamos buscando. Y eso también va de la mano en la tensión que se crea en los equipos de TI. Hemos nosotros trabajado en organizaciones en donde el equipo de TI dice, no, lo que pasa es que el negocio no me entiende. Y eso es un mensaje totalmente válido desde el mundo de la tecnología, y es que estos conceptos son tan novedosos, en algunos casos son muy complejos, eh, la postura que tradicionalmente se ha tomado a nivel de la región es, no, lo que sucede es que nosotros de tecnología somos lo que sabemos y negocio no entiende. Al principio, uno considera de que realmente el problema son ellos, pero aquí es importante que luego de nosotros trabajar con estos grupos, noten aquí que el problema no es negocio. El culpable de esa falta de homologación en la comunicación y en los conceptos es tecnología. Si negocio no nos entiende, no es la culpa del área de negocio, es la culpa del área de tecnología que no pudo transmitir adecuadamente los beneficios y el valor que esto representa. Y no hay otra manera de hacerlo que a través de formación. Y eso es uno de los elementos más importantes a considerar. Y evidentemente la resistencia de empleados y desconfianza al no comprender qué esto va a hacer a nivel de mi organización, pues también evidentemente me crea, digamos, esa desconfianza que ya todos conocemos alrededor de las tecnologías. Y aquí es muy importante también traer a colación algo que también hemos mirado dentro de este fenómeno, y es, no debemos divulgar que la tecnología va a ayudarte a solucionar ciertas actividades, ciertas tareas dentro de la organización si no tenemos preparado la lista de tareas que ahora esa persona va a hacer con mayor tiempo disponible gracias a la tecnología. En otras palabras, si yo me voy a una organización y les digo, mira, es que el 43%, 52%, que son los rangos de las tareas, van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, y cuando ellos preguntan, ¿y el tiempo ese adicional, en qué lo voy a usar? Y le mencionamos, no, es para que hagas tareas del humano, para que hagas tareas creativas, y no damos objetivos claros, específicos, pues automáticamente las personas van a empezar a percibir, uno, si me bajaron el 50% de las tareas, probablemente me van a reducir el 50% del salario. Dos, si tengo menos cosas que hacer, probablemente me van a despedir en poco tiempo. Y así sucesivamente el cerebro empieza a crear hipótesis y teorías que realmente no tienen sentido y no dejamos que tengan sentido si nosotros le decimos, mira, la tecnología va a reemplazar 43% de tus tareas y ese tiempo adicional ahora lo vas a invertir
en estas otras tareas. Ese es el mensaje adecuado que hay que llevar. Y nuevamente, tomen en cuenta acá que son cosas que no necesariamente vemos tradicionalmente en el área de TI, pero si queremos tener proyectos saludables alrededor de los temas de inteligencia artificial, es importante que tomemos acciones alrededor de estas estrategias. Y bueno, esto es, para ir cerrando en esta área, pues evidentemente es necesario que todos conozcamos que existe esta curva, la curva, se llama la curva J, en donde prácticamente uno, y aquí cuando siempre la revisamos nos reímos un poco porque ya nos ha pasado, eh, en donde pues las expectativas o el estado ideal de los gerentes y los stakeholders es pues, prácticamente como un hype, un salto cuántico entre un estado actual y algo que nos va a llevar, no sé, al éxito. Y así es lo que queremos lograr, pero evidentemente de manera conservadora siempre se plantea un escenario un poco menos, digamos, objetivo, con el fin de tener claridad de que esto no inicia con un salto, digamos, tan relevante, sino que realmente hay un valle que tenemos que nosotros cubrir. Y ese valle, a pesar de que nosotros lo planteemos de una manera, usualmente pues es mucho más bajo, ¿no? Ahora, ¿dónde viene aquí el valor? Si nosotros podemos, logramos y tenemos las herramientas para, digamos, pasar ese valle, evidentemente vamos a obtener resultados de nuestros proyectos e iniciativas. Pero es importante tener en claro de que esto existe, de que las iniciativas no inician de manera cuántica hacia arriba, sino que necesariamente van a empezar a caer en un tema de exploración, en un periodo donde hay poco convencimiento, inclusive el presupuesto de alguna manera se restringe, no hay tanta confianza, participación de los stakeholders, en fin, hasta entonces, pues, evidentemente lograr el beneficio que estamos buscando. Y también, para terminar en esta sección, pues todo el tema de los OKR que está siendo muy importante ahora, pues también existe el concepto ADKAR, en donde noten aquí la importancia de poder dar conciencia, de poder explicar el por qué se están haciendo las cosas, el poder brindar el conocimiento adecuado. Y este modelo, la verdad es que ya lo he estado viendo en varias ocasiones en proyectos de inteligencia artificial en donde se busca pues crear en las personas ese nivel de conciencia que les permita a ellos tener claridad de que hay una necesidad de cambio y que ellos entonces ahora entiendan por qué tenemos que adoptar temas de inteligencia artificial. Es importante mencionar de que las personas no hacen las cosas simplemente porque se las decimos, sino que ellos tienen que realizar, tienen que comprender internamente, tienen que tomar la decisión interna de llevarlas a cabo. Entonces es necesario que nosotros podamos influir en esos grupos. Y cuando hablo de grupos, estamos hablando de los departamentos, departamento de finanzas, departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad, departamento de logística, departamento de ventas. Todos los departamentos de una organización es necesario impactarlo con el mismo mensaje. El deseo que ellos participen. Esto tiene que ser, eh, decimos nosotros, divertido, pero de alguna manera tenemos que hacerlo lo suficientemente atractivo para que ellos decidan participar. El conocimiento es necesario, lo que hemos hablado de la formación, para que ellos puedan entonces transmitir de que saben cómo hacerlo, las habilidades para que sean capaces y el reforzamiento, no lo debemos olvidar, y esto también de la mano en que muchas de las iniciativas inician con unas ideas, la verdad que geniales desde el punto de vista técnico, pero al poco tiempo, si no existe ese reforzamiento, pues las personas vuelven a usar el Excel de los últimos 5 años o el formulario impreso de los últimos 10 años, y realmente eso es uno de los resultados más desmotivantes de este proceso de innovación, en donde uno dedica un tiempo implementando estas tecnologías, pero si no tenemos la estrategia para sostener ese cambio, evidentemente las personas van a desecharlo al poco tiempo por falta de continuidad. Y aquí, nuevamente, por eso el énfasis de incorporar roles que sean un poco atípicos al área de tecnología como psicólogos, porque como hemos visto ya, esto va muy de la mano de el comportamiento de las personas y de la adopción de la tecnología.
Muy bien, entonces, para entrar en materia, he traído 5 causas raíz, por lo menos las más relevantes que hemos encontrado a nivel de las organizaciones de toda la región y cosas que hemos también vivido. Y la primera de ellas es el síndrome le llamamos el síndrome del solucionismo técnico, ¿no? Es decir, creer que con la inteligencia artificial vamos a resolver todos los problemas y muchas veces inclusive hasta queremos, sin entender claramente el problema, ya empezar a comprar herramientas o servicios y demás. Entonces, uno de los síntomas es que tenemos inclusive algunas experiencias donde nos dice, mira, queremos implementar IA porque es la moda, ¿no? Y evidentemente, pues, esas son conversaciones en donde uno de manera muy seria tiene que decir, bueno, yo creo que no está listo todavía y te recomiendo realizar ciertas actividades previos antes de empezar a comprar cualquier solución o servicio que creas es importante, ¿no? El requerimiento mal definido, por supuesto. El tema de irnos directamente a una herramienta de tecnología o a buscar soluciones, pues nos lleva también a no ahondar adecuadamente en los requerimientos de la organización. Y por supuesto que siempre, y aquí es un poco el rol de ese Trusted Advisor que debemos ser cada uno de nosotros, y es pensar siempre en si existe una alternativa más simple. Muchas veces simplemente cambiando una etapa del proceso, eliminando un paso, podemos ahorrar mucho dinero e inclusive eliminar la necesidad de instalar o implementar soluciones de IA en alguno de los procesos. Recuerden, nuestro objetivo debería ser recomendar la mejor solución, no impulsar una tecnología. Y eso es un balance que tenemos que tener los profesionales de tecnología alrededor de esto, porque evidentemente se pueden hacer muchas cosas, pero también existen digamos, los cambios más sutiles, como simplemente dejar de hacer algunas cosas e incorporar otras tareas a cambio, ¿no? Y esos proyectos pues no generan valor, generan desperdicio, recursos y demás. Uno de los desafíos más grandes en este síndrome de solucionismo técnico es que eh, hemos creado como tecnología una gran cantidad de casos de uso. Pero adivinen qué, el 90% de las empresas en donde uno le muestra, mira, tenemos casos de uso para marketing, sales, legal, finanzas, recursos humanos, IT, el 90% nos dicen sí, pero no se ajusta exactamente a mi organización. Y eso nos ha llevado a reflexionar de que realmente el proponer, el tratar de impulsar un caso de uso en particular no es el camino, ni va a ser el camino en los próximos años. Aquí el mensaje importante es que nosotros tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder identificar, levantar los requerimientos adecuados, validar cuáles son los componentes de la inteligencia artificial que realmente aplican para resolver un problema y entonces diseñar una solución específica para cada caso en particular. Bueno, sé que muchos que están acá son del área probablemente de tecnología o afines al área de tecnología, pero realmente el desafío inclusive para los vendedores del futuro, le decimos nosotros, va a ser mucho más relevante porque ya no van a salir con una cajeta o una caja debajo del brazo diciendo, no, yo tengo una herramienta que hace, no sé, análisis de impuestos, maneja riesgo y demás, porque si bien es cierto, va a ser una visión inicial, no necesariamente va a aplicar al 100% las necesidades de cada una de las organizaciones. Entonces, lo que vamos a proponer nosotros es metodología y capacidades. Capacidades de reconocimiento visual, capacidades de procesamiento de datos, procesamiento de lenguaje natural, capacidades de automatización y una combinación específica de esos ingredientes es lo que nos va a dar una solución adecuada para cada negocio o cada oportunidad en particular. La causa número 2, bueno, expectativas infladas. Creer que todo es mágico, ¿no? Que hay prácticamente con un botón se soluciona todo. Realmente eso también lo hemos experimentado porque también eso genera plazos y tiempos poco realistas. Nuevamente, volviendo al ejemplo que mencionaba, en YouTube se menciona de que en 5 minutos crea un agente, en 10 minutos creas dos.
etcétera. Eso es un mensaje que probablemente tiene cierto significado, pero que en la vida real pues no sucede así, porque hay que tener consideraciones de seguridad, dónde está la data, redundancia, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta de que esas expectativas que el mercado está inflando, nosotros como profesionales en el área de tecnología debemos aterrizar. Que muchas veces esa velocidad nos lleva también a ignorar las limitaciones técnicas que puedan existir y claro está, las comparaciones. Dicen, no, pero es que ya Netflix lo hizo. Sí, pero Netflix quizás tiene un equipo mucho más grande que una organización de nuestra región. Y es importante entonces también dar claridad y tener criterio formado alrededor de nuestras recomendaciones. Esto, pues si no se atiende adecuadamente, genera una decepción a no cumplir las promesas, se pierde credibilidad del equipo, por supuesto, abandono, y algo también que hemos visto es, bueno, evidentemente los presupuestos no se aprueban, ¿no? Lo que buscamos y que realmente ha sido un cambio importante en este nuevo, digamos, enfoque, es que tratar de no iniciar con esta estructura en donde el enfoque va basado en la idea. Y lo menciono con también criterio formado porque también nos pasó hace unos 10 años atrás, en donde nosotros iniciamos con la idea y prácticamente queríamos empezar a construir el producto. Y eso es natural. El cerebro humano quiere ver la solución tangible dentro de algún escenario, dentro de algo real, y la manera de llevarlo a la realidad es desarrollar el producto. Pero luego cuando empezábamos a probarlo, teníamos algunos resultados preliminares y en el lanzamiento nos dábamos cuenta entonces cuando el cliente decía, ¿sabes qué? Esto que está aquí no es lo que yo necesito. Y ese era realmente el punto de inflexión en donde todo lo demás ya se destruía. Entonces, es importante de que las metodologías hoy nos permiten aprovechar ese tiempo inicial de incertidumbre, como le llamamos nosotros, para validar, confirmar o lograr el compromiso con el cliente. Cuando hablo del cliente puede ser el departamento, el usuario, el gerente, de qué es lo que está buscando y cómo lo quiere. Y una vez que eso está listo, el primer paso no es comprar ninguna solución, o por lo menos así de nuestro punto de vista, es iniciar con un prototipo, pero ahora sí con conceptos informados. Y esos prototipos, entonces, evaluarlos, nuevamente analizarlos, validar los resultados para luego ir al lanzamiento. ¿Por qué esto ha venido evolucionando tanto? Casualmente para no perder dinero. Se perdió mucho dinero en el pasado porque simplemente pensábamos de la idea al prototipo y luego queríamos convertirlo en un proyecto, en un MVP y todo lo demás. Y pues evidentemente se pierde mucho dinero. Los prototipos nos permiten entrar a una visión bajo costo, inclusive podemos hacer una maqueta con alguna de estas herramientas visuales, pero lo que nos buscamos es confirmar la visión, confirmar la idea, confirmar el concepto. Y una vez que eso está listo, créanme de que van a tener una mayor seguridad de que lo que vayan a implementar va a tener un beneficio real al negocio y al mercado. Muy bien, la causa 3 que también es muy relevante y es los datos. Realmente hace 10 años atrás que empezamos en el tema de inteligencia artificial, el problema no era las capacidades de la tecnología como tal. El problema era de que cuando íbamos a donde los clientes y le decíamos, perfecto, entréguenos los datos, pues lo que nos daban eran carpetas y folders de papel, ¿no? Entonces, si los datos no están listos, realmente es un gran inhibidor de iniciativas de inteligencia artificial. De hecho, el equipo tiene un mensaje que ha utilizado como eslogan y dice, bueno, los datos es como la gasolina de tu inteligencia artificial o de tu proyecto de inteligencia artificial. Si eso no existe, pues hoy por hoy existen algunas alternativas, existe el uso de datos sintéticos, por ejemplo, en donde uno puede crear un set de datos, entre comillas, funcionales para generar algunas representaciones, pero eso no elimina la necesidad de tener datos reales del negocio. Entonces, si esos datos están dispersos y créanos, en la región hemos encontrado de todo, datos
Uno es en una base de datos, otro es en una base de datos no estructurada y en fin, o sea, la verdad que son escenarios muy reales, pero que suceden. Tenemos que estar preparados para eso. Si esos datos están totalmente dispersos y yo necesito unificarlos, pues probablemente antes de iniciar en el proyecto de inteligencia artificial, yo debo iniciar un proyecto de consolidación de datos. Y tengamos en cuenta eso, hay que mantener los pies sobre la tierra y tener la claridad de qué va primero y qué va después. Sé que el tema de inteligencia artificial nos sugiere, pues casi que saltarnos rápidamente a ir a un asistente, una conversación natural y todo lo demás que es muy relevante y muy excitante, pero si no tenemos esto listo, pues no sirve de nada. Entonces es importante dedicar el tiempo para el tema de los datos. Y lo otro también es, no debemos almacenar todo lo que se nos ocurra. Pues es necesario que nosotros podamos clarificar y definir qué datos quiero alimentar, qué datos quiero almacenar. No existe almacenamiento ilimitado, o sea, todo tiene un costo. Entonces es necesario tener eso en cuenta para poder sacar provecho de esto. Y por supuesto que existen estrategias alineadas a los datos que sugieren, pues, evidentemente de que haya una alineación con la organización, de que existe una gobernanza también desde el punto de vista de la estructura de datos, aplicaciones de buenas prácticas, por supuesto, y pues el modelamiento de esos datos para poder explotarlos adecuadamente. Muy bien. Eh, Me quedan dos casos más. Uno de los más relevantes que también hemos tenido es esa desconexión entre técnicos y el área de negocio, en donde los resultados son, digamos, totalmente desastrosos, porque al final, pues el área de negocio, si no está convencida de lo que le estamos intentando sugerir o inclusive lo que el negocio necesita invertir para este tipo de proyectos e iniciativas, evidentemente no sucede. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? Bueno, por un lado, el lenguaje poco común es importante, el lenguaje unificado de los conceptos. Cuando yo hablo de inteligencia artificial, que todos entendamos lo mismo es muy importante. Si eso no está, y si hablo de inteligencia artificial y uno piensa en agente, hablo de inteligencia artificial, otro piensa en chat GPT, y si hablo de inteligencia artificial, otro piensa en tema de machine learning, pues estamos teniendo una dispersión de conceptos que al final nos van a afectar en nuestra iniciativa de tecnología. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, poco involucramiento, los gerentes y los líderes no se involucran porque es algo que no entienden. Las soluciones técnicas no tienen la validación del negocio, pues existen constantes cambios de requisitos al no tener claro lo anterior y pues, como mencionaba hace un momento, la tecnología o el área de tecnología percibe que el negocio no comprende esos conceptos, ¿no? Esas soluciones perfectas que se hayan creado durante el proceso, pues lo que hemos encontrado es que se genera frustración, los gerentes demoran la toma de decisiones hasta que el proyecto se va diluyendo y pues se abandona. Entonces pueden ser ideas geniales, pero si no se tiene claridad, pues evidentemente no se llevan a cabo. Y aquí un eslogan que estamos usando bastante, pero que es muy relevante y es: la inteligencia artificial empresarial no se compra, se adopta. Y aquí importante que uno de los elementos que hemos hecho mucho énfasis en los últimos 7, 8 meses ha sido en el uso adecuado de conceptos. Y aquí voy a hacer una analogía para que de alguna manera aterrizar un poco más este mensaje. Cuando yo voy a una tienda y yo compro una lámpara, por ejemplo, yo la compro. Yo tomo esa lámpara, la pongo en mi casa, la conecto y simplemente la uso, la enciendo y la apago. ¿Ok? Esa es una compra. Pero cuando yo voy a adoptar algo, y voy a traer aquí el ejemplo de estas casas donde uno adopta una mascota, yo realmente la adopto, yo no la compro. ¿Y qué significa adoptar en el concepto de una mascota? Bueno, que yo necesito mantenerlo, necesito monitorearlo, necesito cuidarlo, por supuesto, necesito educarlo también. Entonces, noten la diferencia entre comprar
y adoptar. Y es que estas tecnologías que estamos usando hoy, si yo la implemento hoy, mañana probablemente tengo que hacerle cambio. Tengo que estarla monitoreando constantemente para validar de que los resultados que está dando sean los resultados que yo prometí al negocio desde el día uno. Y irlo ajustando en la medida de que las situaciones, el entorno y las condiciones van cambiando. Entonces es importante tener en cuenta de que estas tecnologías nos llevan a un enfoque diferente en donde ya el área de TI ya no es más un proveedor, sino un facilitador. Y aquí cuando menciono esto es importante tener en cuenta de que en el pasado el área de tecnología era un proveedor de base de datos, un proveedor de sistema para registrar información, un proveedor de laptops, servidores, internet, pero con todo este avance tecnológico, realmente las empresas y las organizaciones lo que piden es, yo quiero que la tecnología tome decisiones de negocio. Yo quiero que la tecnología me sugiera mejores inventarios. Y adivinen qué, ese conocimiento no está en tecnología, está en negocio. Entonces requiere de una mayor participación del área de negocio. Si no tenemos ese involucramiento de negocio dentro de estas iniciativas, evidentemente no vamos a lograr los objetivos que estamos buscando. Y por supuesto que, bueno, ya hay algunos analistas que ya han hecho el trabajo por nosotros y es un poquito identificar, bueno, pero ¿cuánto deben saber de inteligencia artificial estas otras áreas agnósticas a tecnología? Y evidentemente, pues como dice aquí, el ejecutivo pues tiene que conocer claramente cuál es el valor. Probablemente no va a tener muchos conocimientos técnicos, ni tampoco lo necesitamos, pero sí debe tener mucha claridad de cuál es el valor que la tecnología puede hacer. El empleado también tiene que conocerlo para poder asimilar y recibir esta tecnología como un apoyo, no como una amenaza, al igual que otras áreas y departamentos de la organización. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y la causa número 5 que traje acá también para compartir a ustedes es el hecho de que se ignore el factor humano y la organización. No considerar esa resistencia al cambio, esa capacitación necesaria a la fuerza de trabajo, es importante tenerlo en cuenta para poder nosotros poder tener proyectos saludables alrededor de estas tecnologías, ¿no? Y por supuesto, los síntomas son miedo y a pesar de que hay tanta información y que probablemente los que están acá, si son muchos del área de tecnología, ustedes pues ya hayan comprado el mensaje de que estas tecnologías no necesariamente van a reemplazar trabajo. Todavía existe un gran desconocimiento. Y ese desconocimiento es necesario que nosotros lo abordemos adecuadamente y de forma rápida para poder nosotros lograr los objetivos que queremos dentro de la organización. De lo contrario, va a estar ahí vigente. Una resistencia pasiva, esa persona que te dice, sí, yo quiero hacer el proyecto y ayudarte, pero por detrás dice, no, realmente yo tengo dudas sobre el mismo. Entonces, ese es uno de los peligros más grandes alrededor de este tipo de proyectos y es esa resistencia. Y bueno, también no involucrar a los usuarios desde el inicio. Eso es también otro elemento a considerar. Como consecuencias desastrosas, bueno, boicot silencioso del proyecto, baja adopción, volvemos a los procesos manuales y a esa hoja de Excel de los últimos 5 años, inversión desperdiciada, clima laboral deteriorado. ¿Ok? Para eso, pues, es necesario, para mitigar lo anterior, de que tengamos claridad de esas etapas. Noten aquí que esto es un ejemplo de las etapas que hay que llevar, pero la definición estratégica es crucial. Yo tengo que tener claridad de para qué voy a utilizar estas tecnologías en mi organización. Y si no tengo esa claridad, pues hay que lograrlo. Para luego entonces entrar en un proceso de concientización y entendimiento. Es necesario para llevarlo a cabo. Entonces, muy bien, para concluir un poco, entonces, bueno, ya ahora que hemos visto todas las cosas malas que pueden suceder alrededor de las tecnologías, todo lo que ha pasado en la región en los últimos 10 años en iniciativas de este tipo, bueno, pero ¿cuál es la ruta correcta? Bueno, el primer mensaje es que tenemos que aprender de la historia. Todos estos avances tecnológicos han empezado a marcar, digamos, beneficios o a entregar beneficios. Y escuchen bien, cuando el 50% o más de una organización han adoptado el concepto.
¿Qué quiere decir esto? Que si en la organización donde ustedes se encuentran hoy solamente hay un practicante, el director de tecnología y dos o tres personas más que manejan estos temas en detalle, no sirve de nada. Aquí hay que involucrar a los gerentes, los directores, los departamentos, la secretaria, todas las personas que de alguna manera estén involucradas con estas iniciativas de innovación. Y algunos nos han dicho también, Gustavo, pero es que no, nos dicen que no, que ellos ya conocen esto y que no necesitan ni una capacitación. Lo que nosotros hemos hecho es, hacemos una encuesta tipo censal a nivel de la organización para ver qué tanto conocen de inteligencia artificial. Y los resultados han sido de que, no sé, un 20%, de un 100%, un 30%. Y cuando ellos ven que todo el mundo prácticamente fracasó en ese examen, entonces dicen, sí, lo necesitamos. Pero nuevamente, ustedes pueden usar ideas creativas que permite llevarlo a cabo. Lo otro importante es tener una estrategia de adopción. Aquí le compartimos la nuestra, es una estrategia 360 que inicia evidentemente con una alineación estratégica. Si eso no está, pues probablemente lo que nosotros vayamos a construir luego no va a tener ningún sentido, pero es necesario alinear estratégicamente para qué lo quiero usar. La tecnología hoy día, si me preguntan a mí, si podemos implementarla para algún caso de uso, yo hasta pudiera confirmar de que hasta funciona. Pero si no tenemos claro qué es lo que el negocio está buscando, pues es una de las primeras tareas a realizar. Y luego entonces, pues el manejo de cambio a través de formación, es necesario un marco de gobierno para trabajarlo. Aquí empiezan a crearse los comités, ahí debe tener un comité multidisciplinario para ver los temas de IA. Y luego entonces el enfoque a la experimentación. Aquí nuestra recomendación es, por favor, nunca compren nada hasta que hayan experimentado primero, hasta que hayan hecho un prototipo a bajo costo, hasta que hayan validado la información con los usuarios finales. Esa construcción, pues la pueden hacer internamente si tienen recursos, y ahora sí del prototipo, o pueden tener aliados, crear alianzas para llevarlas a cabo. Y luego entonces viene la parte de ahora sí, la tengo que hacer sostenible, tengo que monitorearla, tengo que registrarla, tengo que actualizarla. Pues ustedes también pueden definir llevarlo a través de un aliado o hacerlo ustedes internamente, ¿no? Aquí nuestro enfoque trae una visión sencilla, pero nosotros usamos estas prácticas que son conocidas por muchos. Pero noten aquí que nuestra estrategia inicia a recibir las ideas y el siguiente paso es validarlas con los usuarios. Si el usuario dice, no, esta idea no es, regresa nuevamente, se reafina y nuevamente vuelve a los usuarios. Cuando el usuario entonces nos dice que está ok, entonces es que esta vuelve y le damos el pase ahora sí a una versión preliminar, tipo prototipo, tipo explorativa, de esa información validada que nos dieron los usuarios. Pero esto es importante. ¿Y por qué es importante hacerlo? Para no perder tiempo ni dinero. Nosotros en el proceso de adopción es importante de que se está haciendo mucho énfasis en validar, definir el reto. Estas son conversaciones que pueden durar varios días. Inclusive tenemos una herramienta para calificar las ideas, para discernir o eliminar aquellas ideas que realmente no son valiosas, pero también hemos encontrado de que nuestra región es muy impaciente, entonces quiere saltar de aquí a acá, sin pasar por todo lo demás. Y ya lo hicimos y no funciona. Hay que ir paso a paso. Hay que validar las ideas. Hay que inclusive trajimos a un financista a nuestro equipo de inteligencia artificial para que en la medida que se va construyendo la solución, él vaya estimando los costos y no se cree la pizza del millón de dólares, ¿no? Que cuando llegamos acá dice, bueno, muy bonita la idea, pero es tan costosa que nadie la puede adquirir. Entonces, no, lo que hacemos es que previamente él va validando los costos y nos va dando luces de qué cosas se van saliendo de los modelos tradicionales. Luego entonces vienen las pruebas y por supuesto que al final las puestas. Entonces es necesario tener un orden. Y para terminar, pues evidentemente lo más importante es considerar dentro de esa estrategia que haya una visión, un propósito, que evalúen qué conocimientos tienen a nivel interno, no solamente de IT, sino del negocio,
que elijan la herramienta o un socio adecuado. También se vale de que creen alianzas con organizaciones que tengan más conocimiento en esto. Implementar y escalar utilizando la experimentación y monitoreo constante, por supuesto también considerando las normas de ética y responsabilidad. Entonces, bueno, con este slide termino mi participación. Quiero ver si hay alguna pregunta y bueno, paso acá a los controles donde está Carlos Solís y el equipo.